Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Agostina Simón, me presento, yo soy parte del equipo de Agro Global, que es la institución que está gestionando este ciclo de agroconferencias junto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, les cuento brevemente para los que se están sumando por primera vez a este ciclo, que estamos realizando este ciclo desde el mes de mayo y ha surgido con el objetivo de generar un espacio de capacitación y de formación en tiempos de cuarentena. Por otro lado, también contarles que todas las capacitaciones acreditan horas para el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba, que ahora vamos a ver en pantalla ahí la placa. Y bueno, los interesados en acreditar estas 4 horas al programa deberán mandar un mensaje de WhatsApp con los siguientes datos: nombre completo, quit, especificando obviamente el nombre de la charla en el cual están participando. Después vamos a poner bien bueno, estos datos también en el chat. Así que bueno, yendo a lo que es la charla de hoy, vamos a desarrollar la conferencia número 13, que es retención placentaria, motivos y prevención. Así que, bueno, voy a presentar primero a las personas que van a estar a cargo de la charla. Por un lado, darle la bienvenida al médico veterinario Andrés Navarro Lobato, que es miembro fundador de la empresa Gestao Pecuaria Agricultura y docente de la empresa Semba de posgraduación en producción de ganado lechero. Bueno, él nos visita hoy, va a estar conectado desde Brasil, así que bueno, bienvenido. Y por otro lado, va a moderar la charla el ingeniero agrónomo Gonzalo Tentor. Así que, bueno, por último comentarles que también disponen de un espacio de chat donde van a poderle hacer preguntas al disertante que van a ser leídas en el transcurso de la charla. Así que por ese espacio está a disposición de ustedes. Y bueno, sin más, le voy a dar paso a los disertantes, así comenzamos. Andrés, ¿ya podés desactivar el micrófono? Hola, ahora sí, está desactivado. Ahora sí, ahora sí. Buenas noches, mi cámara no está fijando, yo estoy intentando ahora solo. Bueno, ahí se te escucha bien. Sí, estoy escuchando. Andrés, si querés, mientras probás lo de tu cámara, brevemente les comento a la gente que está participando un poco acerca de tu experiencia profesional. Bueno, Andrés, como dijo Agostina, es médico veterinario. Él es responsable de un grupo de técnicos en la cual en Brasil trabajan muy de la mano con estudiantes de agronomía, zootecnia y veterinaria. Están haciendo un trabajo muy interesante en capacitación y entrenamiento de estos estudiantes. Y en paralelo también es consultor en una empresa, forma parte de una empresa que hacen consultoría técnica y económica en gestión aproximadamente en 20 tambos. Así que, bueno, cuando quieras, Andrés, empezar. Cualquier duda o comentarios que quieran ir haciendo, como dijo Agostina, está el chat y vamos a ir leyendo las preguntas. Perfecto, gracias por la presentación, Gonzalo. Buenas noches a todos. André, habilita por favor el micrófono. Sí. Ok, buenas noches a todos. Gracias por la presentación, Gonzalo. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, ya puedes. Perfecto. ¿Todos viendo? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bien, primero, buenas noches a todos. Gonzalo, gracias por la presentación y por la indicación de mi nombre.
por estar aquí acá con ustedes. Me gustaría agradecer también a Nicolás por la oportunidad. Me gustaría felicitar por el portal AgroGlobal y felicitar por su trabajo. Muchas gracias por la presencia de todos los que se toman el tiempo para intercambiar experiencias acá con nosotros, ¿sí? Gracias también a Damián, a todo el equipo de AgroGlobal y a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bueno, ¿podemos empezar? Sí, adelante. Vamos. Bien. Nuestro tema principal es la retención placentaria, ¿sí? Pero hablaremos mucho sobre las buenas prácticas en el lote preparto y también sobre la importancia de la nutrición en el sistema inmunitario de las vacas, ¿sí? Pero antes de comenzar, me gustaría solo unos 2 minutos para presentarles quiénes somos. Nuestra empresa, que se llama Gestão Pecuária Agricultura, sería como algo gestión pecuaria y agricultura. ¿Qué hacemos? Hacemos consultoría a ambos, consultoría técnica, económica, y hacemos también entrenamientos en varias áreas. Cría y recría de terneras lecheras, crianza de terneras lecheras, administración económica, calidad de la leche, producción de forraje, manejo sanitario, manejo reproductivo y entre varios otros. Y nuestro principal trabajo es conducir el programa de extensión de la UFV, Universidad Federal de Viçosa, que es una colaboración público-privada, ¿sí? Es un programa de entrenamiento de estudiantes de zootecnia, agronomía y veterinaria. Hoy tenemos 102 pasantes, más de 2.500 pasantes ya fueron entrenados con nosotros. Tenemos hoy 50 tambos, con más de 2.600 vacas en lactancia. 55.000 litros al día. Bien. Bueno, empezaremos ahora nuestro tema. Primero, ¿qué es la placenta? ¿Sí? La placenta es un órgano formado durante el embarazo, cuyo papel principal es promover la comunicación entre la madre y el feto. Y sus funciones principales son nutrición fetal, intercambio de gases, oxígeno, gas carbónico y también excretas, ¿sí? Principalmente del lado del feto hasta su madre. Acá podemos ver la placenta de la vaca. Voy a colocar acá para facilitar. Acá podemos ver el placentoma, que llamamos. ¿Qué es el placentoma? Es la unión del carúnculo, que es la parte materna de la placenta, y el cotiledón, que es la parte fetal. La unión de estas dos estructuras llamamos de placentoma. Solamente acá hay los cambios de intercambios gasosos, los cambios nutricionales y excretas. Bien, ¿y cuáles son los estados fisiológicos del parto? ¿Sí? Los estados fisiológicos normales son cambios hormonales, generalmente empieza 24, 36 horas previa al parto, 30 horas en promedio, algunos cambios hormonales tanto de la vaca como del feto. Ocurre dilatación del canal del parto, mucho por un hormona que llamamos estradiol. El estradiol tiene un papel importante de dilatación del cuello uterino, ¿sí?
Después la salida del feto y expulsión de las membranas fetales. Esto es lo que esperamos que suceda, ¿sí? Pero ni siempre ocurre como nosotros queremos. Que cuando la placenta no se expulsa, llamamos de retención de membranas fetales o retención de la placenta, que la definición es la no expulsión de la parte fetal de la placenta dentro de 12 horas posteriores al parto. Hay autores que consideran 24 horas, otros 6 horas, pero la mayoría, y acá con nosotros, consideramos 12 horas. ¿Y cuáles son las pérdidas causadas por la retención placentaria? Primero, baja producción de la leche durante la lactancia. Aquí hay una amplia variación de los resultados con diferentes estudios que varían de acuerdo con la gravedad del caso, con la velocidad de la intervención veterinaria, la respuesta al tratamiento, etc. Pero van desde pequeñas pérdidas hasta más de 700 litros por vaca, ¿sí? En una lactancia. Mayor riesgo de metritis y endometritis, que son infección de las, ¿cómo se llama?, de las capas uterinas, que además del costo del tratamiento, retrasa en gran medida la concepción y aumenta el intervalo parto a parto, intervalo entre partos. Prolapso del cuello uterino o del útero por completo. Acá debe haber una intervención inmediata. Hay que volver al interior y hacer una, llamamos de sutura, hacer puntos para que eso no vuelva a ocurrir. Y reducción en la tasa de concepción. Sí, las vacas embarazadas. Otras pérdidas, retraso en la involución uterina. Acá vemos una figura con úteros en diferentes días posteriores al parto. Acá con un día, 5 días, 15, 20 días. Quieren que viendo su tamaño. La involución uterina ocurre dentro de 20, 25 días. La involución física, y está completamente listo para recibir un nuevo embarazo a los 45 días. Pero con retención e infección, el útero tarda más para estar listo, porque retrasa todo el manejo reproductivo en un tambo. Retraso en el retorno de la actividad ovárica, elevando periodo de servicio y intervalo de partos. Los ovarios también tardan más a volver su actividad, una vez más aumentando el tiempo hasta que las vacas quedan embarazadas. Llamamos de periodo de servicio, el periodo intervalo entre parto y la concepción. Y aumenta también el intervalo de parto, que es un factor importante en el éxito económico de la actividad lechera. En mi trabajo de maestría fue precisamente mostrar la influencia de los indicadores reproductivos en el resultado económico de los tambos. Y el periodo de servicio fue un factor de gran relevancia en ese trabajo. Aumento en la tasa de eliminación. ¿Sí? Las vacas con retención y metritis producen menos leche y se reproducen menos. Esto aumenta las posibilidades que este animal sea descartado, lo que requiere un reemplazo.
y eliminación de la leche durante el tratamiento, ¿sí? Leche con residuos de antibióticos que debe ser descartado durante el tratamiento, ¿sí? En una investigación reciente, este autor llegó a una pérdida económica de $257 por caso de retención, un valor muy alto, ¿sí? Acá yo les pido mucha atención porque para mí esta es la diapositiva tal vez más importante de toda la charla, donde vamos a hablar la fisiología de la expulsión de la placenta, la expulsión normal de la placenta. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Porque para comprender mejor la retención de placenta, intentemos comprender cómo funciona el mecanismo normal de expulsión de la placenta. Entonces, ¿qué ocurre? Horas antes del parto, como dije, ocurren varios cambios hormonales, entre ellos el aumento del cortisol fetal, ¿sí? Que es un proceso muy importante que estimulará la migración de células gigantes binucleadas, que llamamos células gigantes binucleadas, del feto hasta la vaca. Acá estamos en un momento clave. Estas células que llamamos de células gigantes binucleadas empiezan a migrar para el lado materno. Acá el lado fetal o cotiledón y acá el carúnculo de la parte de la vaca, ¿sí? Entonces, alrededor de 30 horas previas al parto, estas células empiezan la migración debido al aumento de cortisol fetal, ¿sí? Entonces, cuando estas células fetales pasan al lado materno, el sistema inmunitario de la vaca reconoce estas células como un cuerpo extraño y comienza a atacar esta región, ¿sí? Empezando así a promover la separación del cotiledón y del carúnculo, o sea, la separación de la parte fetal del útero de la vaca, que es el útero modificado, que es el carúnculo. Hecho esto, la placenta se expulsa. Date cuenta entonces que la razón principal de esta separación de la placenta es la migración de las células fetales hasta la vaca. En consecuencia, la respuesta inmune de la vaca, ¿sí? Alrededor de 90% de los casos de retención es por este motivo. 5 a 10% es por falta de contracción uterina. Muchas veces el carúnculo está separado de cotiledón, pero no hay contracción uterina para expulsar la placenta, pero solamente 5 a 10% de los casos. El principal motivo es falla en el sistema inmunitario para atacar estas células que están migrando, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de la retención de placenta? Anticipación del parto o abortos. Cuando ocurren, la placenta aún no está lista para la separación, ¿sí? Entonces no hay separación de carúnculo y cotiledón y la placenta se queda atrapada. Nacimiento gemelo, ¿sí? Dos terneros causan mucho estrés en las vacas, aumentan la hormona del estrés, que llamamos de cortisol, disminuyendo la potencia del sistema inmune. Sí, esta hormona, cortisol, es una hormona que baja mucho la inmunidad. No solo de las vacas, como de nosotros humanos también. Distosia o distocia, también por el mismo motivo, el estrés.
Muchas veces tenemos que hacer un gran esfuerzo para sacar un ternero muy grande, por ejemplo, como en la foto. Andrés, te hago un comentario con respecto a eso. Sí, por favor. Bueno, un poco lo importante de esta charla era justamente dar a conocer el tema, sobre todo en el ámbito de los que tenemos más formación agronómica que veterinaria, y entender un poco cuáles son las causas, digamos, ¿no? O sea, o qué desde nuestra formación podemos ir abordando y trabajando para evitar esto. En este sentido, uno de los cambios que se han dado, digamos, en los sistemas de producción de leche acá ha sido un poco la intensificación, en el cual estos problemas empezaron justamente a verse con más frecuencia, y hoy es uno de las retenciones placentarias, es uno de los grandes problemas que hay en los sistemas intensificados. Con respecto a esto que estoy diciendo, principalmente el tema de partos distóxicos, en la cual ahí a veces está esto de decir, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que esperar a que la vaca pueda parir sin problemas y sin la intervención? Porque claramente cuando la intervención del hombre se da ahí, son mayores, digamos, las posibilidades de generar posteriormente algunas enfermedades. ¿Mm? Sí, bueno, buena pregunta, Gonzalo, gracias. Bueno, ¿qué ocurre? Generalmente cuando la vaca empieza el trabajo del parto y empiezan las contracciones uterinas, la vaca se queda inquieta, ¿sí? Se queda de pie, se echa, entonces ya es el inicio del parto. Si la bolsa no como digo, se estoura, se explode, vamos a decir, no es necesaria una intervención, porque el feto todavía está conectado por el útero. Entonces, yo espero, si la bolsa no estouró. Pero si mismo con la bolsa no estourada, la vaca tiene más por ejemplo, 3, 4 horas que no consigue expulsar el feto, yo voy a ver cómo está el posicionamiento, la posición del feto, para ver si está con la cabeza cierta, con sus pies o sus manos, ¿sí? Para frente, para haber una intervención o no. Hoy mismo, por la mañana, yo hice un parto en que el feto estaba ¿cómo se llama? De costas, con los pies primero. Pero no es una posición muy difícil. Las peores posiciones son cuando la cabeza del feto está virada para la cabeza de la vaca. Son posiciones muy difíciles. Entonces, si el feto está en la posición correcta, yo espero la bolsa. Si está cerrada, está todo bien. Pero si la bolsa estouró o si la posición del feto está muy mala, por ejemplo, con la cabeza virada para la cabeza de la vaca, tenemos que hacer la intervención. Pero es importante hacer el mínimo de intervención para no haber estrés para las vacas, ¿sí? Entonces, ahí redondeando un poco como para dejar un mensaje ya, ¿qué cantidad de tiempo tenemos que esperar como para decir, bueno, ¿necesita ayuda la vaca o no? ¿Se puede dar alguna recomendación de 10 horas, 15 horas, cuando ya vemos que la vaca está digamos, que se aisló, que está por hacer trabajo de partos y demás? Porque esa es una pregunta muy recurrente siempre en atención al parto. Sí, sí. Con la posición del feto correcta, yo espero alrededor de 4 o 5 horas, ¿sí? Y si la vaca está teniendo contracciones, está todo bien. Pero cuando la vaca empieza a quedar muy cansada, ¿sí? No hay más contracciones, tenemos que intervenir. Entonces, si el feto está en la posición normal y la vaca está con contracciones,
alrededor de 4 o 5 horas. 10 horas es mucho. Perfecto. ¿Ok? Sí, avancemos. Bien, otros factores de riesgo entonces, el cesariano, ¿sí? La cirugía es un factor muy estresante para la vaca, ¿sí? Y una vez más, libera la hormona cortisol. Y como dije, es muy baja la inmunidad de la vaca. Acá un factor muy importante, la consanguinidad o la endogamia. La endogamia es un factor importante que causa la retención placentaria. La endogamia es, ¿cómo se dice?, el cruce entre individuos genéticamente similares. Por ejemplo, inseminar una vaca con su abuelo, por ejemplo, o peor, con su propio padre, ¿sí? Entonces, hay un grado muy grande de consanguinidad. Por lo tanto, cuando hay un grado muy grande de consanguinidad, las células del feto serán muy similares a las de la propia vaca. Y el reconocimiento de las células como un cuerpo extraño durante la migración será mucho menor, lo que también disminuirá la potencia de la respuesta inmune de la vaca. Una vez más, comprometerá la separación de la placenta, ¿sí? Acá es un factor muy importante, pero yo digo silencioso, porque no hay un examen para saber cómo está mi consanguinidad. Tenemos que tener cuidado al elegir los toros para inseminación, ¿sí? Estrés y inmunosupresión, como decimos algunas veces, hablaremos más sobre eso más tarde. Los principales factores de estrés, ¿sí? Otros factores de riesgo, deficiencias nutricionales, la deficiencia de algunos minerales y vitaminas seguramente comprometerá el sistema inmunológico de la vaca. Mostraremos varios estudios más adelante. Enfermedades metabólicas, algunas enfermedades metabólicas como hipocalcemia, cetosis, tienen una correlación directa con la retención placentaria, ¿sí? Y bien, esto es lo más importante cuando hablamos de cualquier enfermedad en animales de producción, la prevención, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo separé acá en tres pilares, en tres ejes, que comentaremos a partir de ahora. Un plan genético, minimizar el estrés previo al parto y la nutrición, ¿sí? Vamos a hablar de los tres. Bien, un plan genético. Los programas de planificación genética deben limitar las posibilidades de aumentar la endogamia. Recuerden que dije que la endogamia es una posible causa de retenciones, ¿sí? Por tanto, debemos tener cuidado al elegir los toros para la inseminación, incluso para monta natural. En los catálogos de toros están disponibles la genealogía, ¿sí? Acá tenemos el padre, el abuelo, el bisabuelo, y acá en Brasil, y estoy seguro que también en Argentina, las empresas de semen de toros hacen un trabajo de evaluar en un software qué porcentaje de endogamia tendremos al aparear un toro A, por ejemplo, con una vaca B. Entonces, por supuesto, cuando tengas al menos quién es el padre de la vaca.
Entonces, cuando tenemos el padre de la vaca, este softwares hacen la cuenta de cómo será el porcentaje de endogamia con el cruce. Es muy importante. André, una consulta. ¿Cómo manejan este tema de prevención en sistemas donde el servicio es natural, ahí en Brasil? Sí, con servicio natural ya tenemos que saber la genealogía del toro, la primera cosa, ¿sí? Entonces, si yo sé quién son el padre y los abuelos del toro, yo sé si hay, por ejemplo, vaquillonas, vacas, hijas de su abuelo o padre. Y importante no quedar con este toro por muy tiempo. Por ejemplo, más de 3, 4 años, porque las novillas van a llegar para el estado reproductivo y puede cruzar con su propio padre, ¿sí? Entonces, hay un cambio de toros a 3, 4 años. Y tenemos que saber cuando cambiar del toro, si esto no es, por ejemplo, hermano materno o hermano paterno del toro antiguo. Perfecto. Bien. Minimizar el estrés preparto. ¿Qué debemos hacer? Lotes de vacas preparto, ¿sí? Yo digo que es el lote más importante de un tambo, es el lote preparto, que tiene que tener máxima comodidad, ¿sí? Generalmente llevamos las vacas 21 o 30 días antes del parto. Debe ser una área sin acumulación de humedad, de barro, estiércol, espacio del comedero de 90 centímetros, 80 a 90 centímetros por vaca. Sí, muy importante esto para que no haya peleas para comer, ¿sí? Bebederos limpios, por supuesto con agua limpia. Y sombra, con 4 a 6 metros cuadrados por vaca de sombra. Bueno que sea sombras naturales de árboles, ¿sí? Son mejores de que acá llamamos de sombreros, que no es muy bueno. Miren, un comedero simple, bueno, pero sin techo, ¿sí? Vacas comiendo bajo el sol. Piensa en que tienes que almorzar todos los días bajo el sol. Por supuesto, muy estresante. Muy barro, ¿sí? Estiércol, vacas echadas en estiércol, en el barro. Y acá bebederos sucios, un bebedero muy sucio con agua sucia. Por supuesto que las vacas beberán agua para evitar morir de sed, pero con agua limpia y bebederos limpios aumenta mucho el consumo. Con más consumo de agua, las vacas consumen más materia seca también, que vamos a ver adelante, que es muy importante. Mira la diferencia. Si no es con pastura, que sea comederos cubiertos, ¿sí? Vacas comiendo bajo la sombra. Mire acá, sombras de árboles. Acá es un eucalipto, que generalmente con un año con 6 meses, 2 años, ya tenemos sombra de eucalipto. Acá también. Sin estrés
calóricos, ¿sí? Bebederos limpios, con agua limpia. Acá beberán más agua. En consecuencia, mayor consumo de seca y serán más sanas. Bien. Acá, más de, ¿qué decimos? Más del 90% de las vacas deben descansar echadas o acostadas. Ellas gustan de quedar 12 a 14 horas echadas. Esto es lo que debe ocurrir. Y principalmente rumiar echadas. ¿Ok? Una forma simple de evaluar el confort de las vacas es si las vacas están descansando, rumiando mientras están de pie, es porque algo le molesta acostarse. Por ejemplo, piedras, barro, estiércol, agujeros, bien, cemento. Las vacas tienen que rumiar echadas. Y el último pilar, o la última eje que vamos a hablar más, la nutrición, ¿sí? Los mejores alimentos se deben ofrecer en esta etapa. No debemos ofrecer pastos muy secos, ni silaje con mojo, o dejar en el comedero comida del día anterior, ¿sí? Suministrar los nutrientes necesarios para mantener una buena inmunidad. Ideal que un nutricionista haga una dieta equilibrada para estas vacas, proporcionando exactamente los nutrientes necesarios y también las cantidades correctas. Entonces debemos tener una dieta adecuada para esta fase de preparto. Vamos a hablar más adelante las diferencias. Y un punto muy importante, minerales de calidad, ¿sí? Ofrecer minerales con mayor biodisponibilidad, o sea, que se absorben más en el intestino. Los minerales de baja calidad salen en grandes cantidades en las heces, no siendo absorbidos por la vaca. Vamos a hablar bastante sobre esto. Voy a mostrar algunos estudios, investigaciones, de forma más rápida para veamos algunas tablas y algunos gráficos adelante. Bueno, hace mucho tiempo, miren, 1984, el selenio tiene una correlación directa con la disminución de la incidencia de la tensión placentaria, metritis y mastitis. Entonces, hace mucho tiempo que hay estudios e investigaciones sobre la influencia de la nutrición con las enfermedades metabólicas y infecciosas también. Muchos estudios han demostrado la importancia de la vitamina E, el selenio, en el control de la incidencia de placenta retenida y metritis. La deficiencia nutricional de vitamina A y E, selenio y calcio aumentan la incidencia de retención placentaria. El calcio es esencial para muchas funciones, por lo tanto, las concentraciones de los mismos deben ser suficientes para evitar la retención futura de la placenta. Un estudio de 2015. Las bajas concentraciones sanguíneas de selenio, zinc y cobre también están asociados con mayor estrés oxidativo y una menor actividad de los leucocitos, que son importantes células de defensa, ¿sí? Ya que tienen un papel antioxidante, vamos a hablar sobre qué. El estrés oxidativo aumenta la susceptibilidad, especialmente de las vacas en el periodo de transición, a una variedad de problemas de salud, como inmunodeficiencia, mastitis, retención de placenta, infertilidad, entre otros. Entonces, hay muchos estudios que prueban que los minerales y vitaminas tienen un papel importante en la salud de las vacas lecheras, ¿sí? La retención placentaria se ha asociado con fallas en la función de los neutrófilos. Vamos a mostrar un gráfico de esto.
Bueno, dijimos anteriormente sobre el estrés oxidativo, pero ¿qué es estrés oxidativo? Él ocurre debido al exceso de radicales libres, ¿sí? ¿Qué son los radicales libres? El radical libre es un átomo o molécula que tiene en su última capa electrónica un electrón no apareado, ¿sí? Acá eléctrons apareados, pareados, y acá un electrón no apareado, está solo. Miren acá una molécula normal, ¿sí? Con todos sus átomos pareados. Entonces, este electrón no pareado lo deja muy inestable y con un alto poder reactivo. Puede afectar células sanas y comprometer el funcionamiento normal de la fisiología de un animal. Y especialmente afectan las células inmunes, ¿sí? Entonces, se habla mucho sobre antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes? Muchos de los nutrientes que los que hablamos actúan directamente como antioxidantes o forman enzimas que son antioxidantes. Por ejemplo, superóxido dismutasa, catalasa, tiene una otra importante, me olvidé ahora, glutatión peroxidasa, ¿sí? Entonces, acá tenemos un radical libre y acá un antioxidante. ¿Qué hace los antioxidantes? Funcionan exactamente donando un electrón, ¿sí? Al radical libre, lo que lo hace más estable y no más reactivo. Entonces, estas son la principal función de los antioxidantes, donar un electrón para que el radical libre se quede más estable. Bueno, una importante diapositiva. Tenemos una tabla que muestra el coeficiente de absorción de algunos minerales en su forma inorgánica, ¿sí? Observe cuán bajos son esos valores. Por ejemplo, su fuente de forma de óxido de cobre, 10% de absorción, ¿sí? Acá son trabajos con rumiantes, NRC. Cobre, perdón, insulfato de cobre, 5% de absorción. Yodo tiene un buen coeficiente. Hierro, manganeso, insulfato de manganeso, 10% de absorción solamente de manganeso. Selenio, en su forma de selenito de sodio, 11%, muy bajo, es un micromineral muy importante. En dos formas diferentes, óxido de zinc, 12%, y sulfato de zinc, solamente 20% de absorción. Entonces, valores muy bajos. Otro punto negativo de los minerales en su forma inorgánica es la gran interacción que produce entre ellos. En la mayoría de los casos, interacciones negativas y antagónicas. Una cantidad muy grande de zinc afecta la absorción de calcio, la absorción de cobre, la absorción de manganeso y fósforo. ¿Sí? Ocurre mucho con esa interacción entre minerales en su forma inorgánica. Andrés, ¿te hago un comentario? ¿Sí? Relacionado a esto, es importante también traer como medida de prevención, digamos, hacer un buen control de lo que es la calidad del agua. Porque la calidad del agua, con todo lo que es la filtración mineral, estaría en cierta manera rearmando ese equilibrio que hay entre los minerales, y a veces no lo tenemos en cuenta.
¿Seguís ahí? Tenés el micrófono desactivado, Andrés. Ah, claro, era por el retorno mío, sí. Sí. Activalo el micrófono cuando puedas, Andrés. Bueno, ¿se lo podés activar desde ahí? No. Andrés, cuando puedas activar el micrófono. Ahí está. ¿Me escuchás, Andrés? Ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. Perfecto. Bueno, son cosas que pasan. Bien, sí, yo dije que en nuestra región, acá, estamos en el estado llamado Minas Gerais, que acá no tenemos muy problema con, llamamos de agua dura, o agua con grandes cantidades de minerales, pero más al norte del estado tenemos tambos con problemas, sí, con grandes cantidades de hierro y otros minerales que pueden afectar la absorción de muchos minerales. Bien, acá tenemos una diapositiva de Marcelo Grossi de DSM. Marcelo Grossi es ex pasante nuestro del programa PDPL. Y hoy Marcelo es gerente nacional leche en Brasil de DSM. Sí, acá mostrando una reducción de 40,24% en los casos de la retención placentaria para vacas suplementadas con minerales en su forma orgánica, comparadas con vacas suplementadas con minerales orgánicos. 20,28% contra 12,12%. Alrededor de 8 puntos percentuales, que es como 40%. En este estudio muestra un poco la disponibilidad de minerales. Hubo dos grupos, ¿sí? El grupo control con minerales inorgánicos y el tratamiento con un producto comercial que contenía cobre, manganeso y zinc orgánico, ¿sí? Miren acá que con las vacas con los minerales orgánicos fue menor, alrededor de 5 días, ¿sí? Las vacas ovularon más temprano, ¿sí? Acá. La tasa de concepción, una diferencia alrededor de casi 8 puntos percentuales para la tasa de concepción y 10 para el primer servicio, alrededor de 7 puntos percentuales. Las vacas suplementadas con minerales orgánicos quedaron embarazadas, quedaron con su primer servicio alrededor de una semana más temprano. André, un poco si querés contarnos puntualmente a qué le denominás vos minerales orgánicos en el suministro, digamos, para las dietas de preparto. Sí, minerales orgánicos son, el nombre correcto en verdad es minerales quelatados o minerales quelatos, ¿sí? Es las industrias hacen de forma química algunos cambios en los minerales inorgánicos para que, de forma de añadir una molécula de carbono
generalmente peptídeos o aminoácidos. Y cuando se añadimos a los peptídeos o aminoácidos con los minerales orgánicos, estos se tornan más biodisponibles, ¿sí? El termo minerales orgánicos es un poco errado, ¿sí? De decir, pero es la forma más común que decimos, que comprende mejor. Entonces, minerales orgánicos es como es el mismo que minerales quelatados. Ok. Y hay mucha diferencia entre las empresas, ¿sí? Entre la tecnología aplicada para añadir la molécula de carbono. Por ejemplo, la mejor forma es con leveduras, ¿sí? Las paredes de leveduras consiguen fijar con, por ejemplo, selenio principalmente. La mejor forma de selenio más disponible es cuando está junto con leveduras. Un muy actual, sí, 2020, de la Universidad de Guelph en Canadá. Suplementación con minerales orgánicos, acá en este caso la porcentaje de vacas cíclicas, ¿sí? 3 semanas acá, semana 4, semana 5 y semana 6. Las vacas en azul son las vacas suplementadas con minerales inorgánicos, y acá en naranja, casi rojo, vacas suplementadas con los minerales orgánicos o minerales quelatados. Entonces, acá una diferencia de 16 puntos percentuales de vacas cíclicas para los minerales quelatados. En la semana 5, una diferencia de casi 20%, o 20 puntos percentuales, mejor, de vacas cíclicas para los minerales quelatados o orgánicos. Y en la semana 6 a 10 puntos percentuales para demás vacas cíclicas con los minerales orgánicos. Un estudio muy actual, como dije, 2020. ¿Sabes? Acá, sí. ¿Sabes? Sobre ese paper, ¿sabes si ese trabajo se hizo en qué época del año, digamos, como para tratar de diferenciar también si un poco estaba impactando el estrés térmico? No sé decir. No recuerdo. Bien. Pero yo creo que no, Gonzalo, porque yo creo que en Canadá es más difícil, ¿sí? Un estrés calórico. Generalmente en Canadá o en algunos estados de Estados Unidos, como Wisconsin, que es muy frío, ellos tienen unas mantas. Yo olvidé el nombre que ellos usan para justamente causar un estrés calórico. Pero no sé si en este estudio tuvo eso. Sí, no, te preguntaba esto, ahora que me acuerdo, dijiste que era en Canadá, que claramente estrés térmico ni iban a tener, pero en general lo asocié acá porque en los periodos de preparto, que se dan generalmente en enero y febrero en nuestras zonas, Sí, digamos, la alta incidencia que tiene el calor y la humedad, sí, una de las estrategias justamente es esto de poder mejorar un poco la inmunidad y que el estrés que el estrés oxidativo en ese momento no sea tan impactante en el animal. perfecto. Entonces es un poco el gran problema que hay acá, ¿no? Es en ese momento. Por eso te preguntaba las condiciones de ese ensayo, pero bueno. Bueno, acá también tenemos este problema en verano.
Generalmente diciembre, enero y febrero son los meses más calientes acá. Y seguro que la suplementación con minerales quelatados o orgánicos mejoran la inmunidad de las vacas. Acá, por ejemplo, podemos ver en este estudio la diferencia en el efecto de la suplementación con selenio orgánico e inorgánico en la función de los neutrófilos, ¿sí? O el porcentaje de neutrófilos que fagocitan y matan una bacteria acá en este estudio que se llama Escherichia coli, ¿sí? Los neutrófilos son importantes células del sistema inmune. Generalmente son las primeras células a llegar a un proceso infeccioso, por ejemplo, una mastitis, una metritis. Y miren que las vacas suplementadas con selenio quelatado tuvieron un porcentaje más grande de neutrófilos matando las bacterias, ¿sí? Comparando con su forma inorgánica, selenito de sodio. Acá lo que podemos ver que la concentración de calcio en la sangre de las vacas que tenían retención placentaria fue menor que la concentración de calcio de las vacas sanas, ¿sí? Lo mismo sucedió con el zinc. Miren, acá 6,48 para las vacas con retención y acá 9,41 para las vacas sanas y zinc 0,34 contra 0,71. Para otros minerales, en este estudio no hubo diferencia estadística, ¿sí? Observe. Ahí se cortó. ¿Cómo? Se cortó justo la explicación. Si puedes repetir un poco lo que dijiste, no se escuchó. Perfecto. En esta diapositiva podemos ver que la concentración de calcio en la sangre de las vacas que tuvieron retención placentaria ya estaba más baja la concentración que las vacas sanas. Si las vacas sanas estaban con 9,41 de concentración de miligramos por decilitro de calcio previo al parto, y las vacas que tuvieron retención placentaria estaban con 6,48. Y el mismo ocurrió con el zinc, 0,34 miligramos por decilitro previo al parto para las vacas que tuvieron retención placentaria contra 0,71 para las vacas sanas. Pero no ocurrió el mismo con los otros minerales, por lo menos no con estadística. Acá en esa diapositiva un estudio, bien, observe que las vacas que tenían metritis, ¿sí? Tenían concentración de calcio en la sangre más baja después del parto, ¿sí? Acá el momento del parto, mostrando la importancia del calcio también para la inmunidad de las vacas. Entonces, vacas que tuvieron metritis son los puntos negros, y las vacas que no tuvieron metritis, los puntos blancos. Miren que la concentración del calcio después del parto fuera más grande para las vacas que no tuvieron metritis. Calcio también un mineral muy importante, calcio un macromineral, sí, muy importante para la inmunidad de las vacas también. Acá más estudios con vitamina E, ¿sí? Versus reproducción, días hasta el primer estro. ¿Qué tenemos?
vacas con tratamiento vitamina E, 1000 miligramos por animal día durante 6 semanas antes del parto. Las vacas suplementadas con vitamina E, entonces alrededor de 20 días menos, más temprano para el primer estro que las vacas no suplementadas con vitamina E. Importante decir que la vitamina E tiene una acción más grande cuando junto con selenio, ¿sí? Hay un trabajo en conjunto muy importante de vitamina E y selenio. Acá con vaquillonas suplementadas con vitamina E, la misma suplementación de 1000 miligramos por vaca por día durante 6 semanas antes del parto. Entonces, el porcentaje de novillas con vitamina E alrededor acá de una diferencia de 15%, prácticamente casi 15% de retenção placentária, ¿sí? Perdão. Então, vacas suplementadas com vitamina E tiveram menos retenção. Acá intervalo entre el parto y concepción, o sea, el periodo de servicio, como dije. Vacas con 2 tratamientos diferentes, con 1000 miligramos por vaca día y con 2000 miligramos por vaca día de vitamina E. 14 días antes del parto y 7 días después del parto. Miren que las vacas suplementadas con 2000 miligramos quedaron embarazadas alrededor de casi 30 días, 25, 30 días antes de las vacas suplementadas con la mitad de la dosis, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son nuestras conclusiones? Siempre el máximo de confort y bienestar para las vacas en lote preparto, alimentos frescos y de calidad, no dejar comida del día anterior en el comedero, sin mojo, silaje sin mojo, agua fresca y limpia, como dije, aumenta el consumo y por consecuencia aumenta el consumo de materia seca también. Sombra suficiente, como dije en el preparto importante, alrededor de 4 o 6 metros cuadrados por vaca. Una buena suplementación de minerales y vitaminas. Buenos minerales y buenas vitaminas. Recuerden que los requisitos se actualizan constantemente. Por ejemplo, hoy los requisitos muchos siguen NRC, ¿sí? Que es muy antiguo, 2001. Perdón. Pero hay muchos investigadores con valores más actuales. Por ejemplo, un investigador de Estados Unidos llamado Bill Weiss, que tiene valores más actuales para minerales y principalmente vitaminas. Hacer que llamamos de dietas aniónicas con DICAD -5 o hasta -15 mil equivalentes por 100 gramos de materia seca, ¿sí? Muy importante esto. Muy importante también el control de potasio. Y allí en Argentina, yo sé que muchos forrajes que utilizan son muy ricas en potasio. Por ejemplo, alfalfa es muy rica, heno de alfalfa es muy rico en potasio. Debemos siempre evitar estas forrajes en preparto. Una buena opción es el silo de maíz, que tiene una cantidad moderada de potasio. Entonces conseguimos llegar a estos valores de -5, -15 de forma más fácil. Y un buen manejo nutricional para optimizar el consumo de materia seca. ¿Cómo hacemos? Acá algunos consejos, ¿sí? Para optimizar el consumo de materia seca. Comederos como dije, 80-90 centímetros por vaca,
alrededor de 3% de sobras en los comederos, 2 o 3 comidas por día, ¿sí? Acá un manejo simple que también se puede hacer es, entre las comidas, mover la comida, ¿sí? Acercarla al comedero solamente. En este caso no necesita agregar añadir más alimentos. Solo revolver los alimentos que ya están en los comederos. Y esto anima a las vacas a comer más. Bebederos, trabajamos con 5 a 8 centímetros por vaca, y también un bebedero para cada 20 vacas. Separar vacas de vaquillonas en el lote preparto es importante. Las vaquillonas sabemos que generalmente son más dominantes, ¿sí? Las vacas más viejas, las vacas generalmente son más dominantes. Y el máximo confort. Le voy a mostrar solamente más 2 estudios sobre el consumo de materia seca. Acá tenemos un trabajo muy interesante que muestra el tiempo en minutos por día de alimentación de las vacas relacionadas con los casos clínicos de mastitis. Donde la línea roja, acá arriba, son de vacas sanas, ¿sí? Y la vaca media con cuadrados acá son de vacas que tuvieron signos moderados de metritis. Y la línea inferior con triángulos son vacas con signos severos de metritis. Date cuenta que las vacas ya estaban alimentando por menos tiempo durante el día antes del parto. ¿Sí? Acá los días antes del parto, el consumo de las vacas con metritis severa ya era menor. Lo que también afecta el consumo de materia seca, ¿sí? La ingestión de materia seca, que nos muestra este gráfico. Miren la línea azul, son vacas sanas. Miren que su consumo era más grande. La línea amarilla son vacas que tuvieron metritis moderadas. Y la línea roja, vacas con metritis severas. Miren que el consumo de materia seca era menor. Previo al parto, el momento del parto y después del parto. El consumo fue siempre más bajo de las vacas con metritis. Bien, para cerrarnos, me gusta siempre decir, el lote más importante de un tambo es, sin duda, el lote preparto. Sí, más importante que el lote de crianza de terneras, de las vacas frescas. Si no tiene un buen preparto, no va a tener vacas frescas produciendo muy leche, ¿sí? En el pico. Entonces, siempre el lote más importante es el lote preparto. Bueno, es esto. Muchas gracias por su atención. Espero que hayas escuchado bien, que hayas entendido mi español. Y ahora los dejo para empezar a procesar las preguntas. Muchas gracias. Bien, Andrés, bueno, excelente todo lo que presentaste, muy práctico. Que creo que era un poco el destino de esto, ¿no? Es decir, sin entrar en cuestiones de aspectos muy clínicos y que tengan que ver con el proceso en sí de la retención. Para nosotros, por ahí, los agrónomos, dedicarnos un poco más a la prevención. En ese sentido, creo que digamos, la orientación de la charla estuvo muy interesante.
Digamos, un comentario, ¿no? O sea, es importante lo que mostraste al final, lo del consumo, creo que eso un poco lo que explica todo, ¿no? O sea, el consumo preparto va a estar relacionado directamente después o impacta directamente después con el consumo posparto. Esto también está relacionado mucho con lo que es mastitis, ¿no? O sea, al fin del periodo seco. Hay varios trabajos que también hablan de los refrescados de las vacas una vez que yo terminé de ordeñar y llevar las del preparto como una medida que ayuda para bajar ese nivel de estrés oxidativo que sé que en mastitis eso ayuda y ayuda a la prevención y con esto también demuestra un poco la importancia de hacerlo también para mejorar la inmunidad, para prevenir las retenciones. Una pregunta que había quedado era, ¿podés decir algún número o tenés algún dato para decirnos acerca de, en cuanto a producción de leche, cuánto... Una vez que una vaca tuvo un evento de retención, ¿qué cantidad menos de leche a lo largo de la lactancia o cómo se manifiesta eso en el pico de producción? Sí, sí. Entonces, Gonzalo, hay muchos estudios para evaluar esto, ¿sí? Pero los resultados son muy diferentes porque como dice, la variación de la gravedad de los casos. Por ejemplo, hay vacas que quedan solamente 24 horas con la placenta atrapada. Y hay vacas que yo ya he visto vaca con 7 días con la placenta sin expulsar, ¿sí? Entonces, de acuerdo, va a variar con la gravedad de los casos y con la velocidad de la intervención veterinaria. Desafortunadamente, no hay un medicamento, un tratamiento para retención placentaria. El medicamento sería un producto que tú inyectas y activa el sistema inmune para hacer la separación, carúnculo de cotiledón, pero no existe todavía. Entonces, debemos hacer algunos tratamientos sintomáticos solamente. Entonces, hay estudios desde pérdidas muy pequeñas de leche en la lactancia. Yo ya he visto estudios alrededor de 700, 800 litros para una lactancia. Bien. Hiciste mención algo de lo que es el manejo de la dieta en el preparto. Bueno, una de las preguntas fue que hay acá en el chat es acerca de, a criterio tuyo, o contarnos un poco en la zona tuya, cuáles son los alimentos más indicados en la realidad de ustedes que suministran en preparto. Sí, la forraje más común es silo de maíz. Prácticamente casi todos los tambos que trabajamos trabajan con silo de maíz, pelo menos en preparto. Para la ración, generalmente soya, harina de soya, maíz y urea y el núcleo mineral. Generalmente son estos. A veces trabajamos con semillas de algodón. Por ejemplo, ahora estamos con precios buenos de semillas de algodón, porque, no sé allí, pero acá la soya está muy cara, porque con la pandemia el dólar acá se valorizó mucho. Estábamos alrededor de R$1 valiendo $3, 3,20 centavos, y hoy estamos 5,5, 5,6 reales, $1. Entonces la exportación de soya aumentó mucho. Entonces acá la soya está muy cara. Y para sustituir estamos usando semillas de algodón. A veces tenemos, ¿qué más? Bien, realmente son estos. Pero forraje es silo de maíz. Perfecto.
Bien, no sé si alguien tendría algún comentario o alguna pregunta, alguna experiencia que nos quiera compartir y contar, aprovechando que tenemos un ratito todavía para charlar con Andrés. Siéntanse en la libertad de preguntar lo que les parezca. Sí, otro comentario un poco es como para, en cuanto a una estrategia digamos, de atención a lo que sería el preparto, ¿no? O sea, si tenemos que tomar 4 o 5 puntos, principalmente el de la alimentación hablaste muy bien, el tema del confort animal, también lo mencionaste muy bien, esto de la cantidad de metros cuadrados de sombra, respetar por el animal. El tema del mantenimiento del ambiente, eso es un gran problema porque como son generalmente corrales en donde las vacas no se mueven porque no van al tambo, no salen, digamos, es un gran desafío el hecho de tener un corral bien mantenido. Por ahí una estrategia sería tener un corral, digamos, de soporte e ir, digamos, trasladando las vacas por ahí una vez por semana de un lado a otro, como para que el ambiente no esté tan cargado y me dé posibilidad de limpiarlo, ¿no? Sí. Otro aspecto importante que hablabas del tema del agua, de los bebederos. Una de las recomendaciones que siempre hacemos es que los bebederos tienen que, para favorecer justamente el consumo, lo cual lo que dijiste vos es cierto, o sea, mientras el agua está más fresca y es más nueva, el consumo es mayor y por lo tanto el consumo de materias secas es mayor. Esto ayudarlo con rápida, digamos, con bebederos de rápida circulación. Por ahí vemos bebederos que son muy grandes, los tanques australianos que se llaman acá, en las cuales es agua que queda mucho tiempo, que se renueva muy lentamente, y eso es, digamos, por lo que vos también nos mostraste, estaría impactando en estas patologías, ¿no? Sí, muy importante. Esto que dijo Gonzalo, los bebederos muy profundos, el agua se queda más helada y las vacas puede estar un calor muy grande que no les gustan agua helada. Hay estudios que prueban esto. Bebederos más rasos, el agua no está tan helada como en bebederos más profundos y el consumo del agua es muy diferente. Uh-huh. Sí, y por otro aspecto también importante para rescatar en esto del manejo del lote de preparto, es esto que vos decías, ¿no? Bueno, que tiene que ser el rodeo que más atención tenemos que darle y más observación hacer, principalmente en esto de favorecer el consumo, ¿no? O sea, que los comederos no queden vacíos más de 1 o 2 horas al día. Eso, cuando ya pasan esas 2 o 3 horas, es indicativo de que esa vaca se quedó con hambre, digamos, ¿no? Sí, sí. Otra cosa también es hacer la supervisión por ejemplo, de pH de orina, Uh-huh. que es una forma de monitoramiento para hipocalcemia. Y la Exacto. hipocalcemia tiene una influencia muy grande en las retenciones por dos motivos. Primero que, como dije en la presentación, el calcio tiene una función directa con los neutrófilos, ¿sí? Entonces, con bajo calcio tenemos bajo trabajo de los neutrófilos, que son importantes células para hacer la separación del carúnculo y cotiledón. Y otro motivo es que el placentoma, justamente la unión de carúnculo con cotiledón, se da por una sustancia que se llama colágeno. Y este colágeno hace una unión muy fuerte de carúnculo con cotiledón. Y existe en el momento previo al parto, debe tener una acción más grande de una enzima llamada colagenase, que justamente va a romper el colágeno. Entonces es importante. Y la colagenaje tiene como un importante componente justamente el calcio.
Entonces, si no tenemos calcio, el trabajo de colagenaje también es bajo para hacer la separación, el rompimiento de colágeno. Perfecto. André, algo que se me vino ahora para consultarte, ¿se podría hablar de algún valor de incidencia, digamos, en un rodeo lechero en cuanto a lo que son las retenciones de placentas? ¿Y cuál sería quizás un disparador para decir, bueno, no estoy manejando o abordando el problema? Buena pregunta, Gonzalo. Acá tenemos este valor promedio de nuestros 50 tambos en el programa PDPL, ¿sí? Pero al año, por año, estamos alrededor de 7,2% de las vacas al parto con retención. Pero hay una diferencia muy grande en invierno y verano. Verano hay haciendas hay tambos, perdón, que llegamos alrededor de 20 hasta 25% de retención. Y invierno pasa casi nada. Entonces, nos muestra que el estrés calórico es un importante factor de riesgo para retenciones. Y también en los casos de hipocalcemia, como dije, en último mes, que julio, un tambo que voy mañana, por ejemplo, de 15 o 14 partos, 15 partos, tenemos 10 casos de hipocalcemia. En estas 10 vacas que tuvieron hipocalcemia, 6 tuvieron retención placentaria. Y hicimos una modificación en el sales minerales, ¿sí? Añadimos más porque medimos el pH de orina y estaba alto. Estaba alrededor de 7,7. Lo que queremos es alrededor de 6,5 de pH de orina en las vacas preparto. Entonces, contestando alrededor de 7% al año, pero una diferencia muy grande de invierno y verano. Perfecto. Bien, bueno, si no hay más dudas o preguntas para Andrés, yo de mi parte, Andrés, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu predisposición para hacer esto con nosotros. Creo que es importante trascender un poco el espacio y ver cómo trabajan en otro lado, a futuro poder trabajar algo en conjunto entre la Universidad Vicosa y la Universidad nuestra. Así que, bueno, de mi parte agradecerte profundamente eso y por supuesto también a los participantes. Y además, bueno, a la gente de AgroGlobal, a Nico, a Agostina, a Damián, muchas gracias. No, bueno, vamos llegando al final entonces, después de las preguntas. También siguiendo un poco con el agradecimiento de Gonzalo, agradecerte, André, por haberte sumado a este espacio. Bueno, la verdad que fue muy interesante compartirnos tu conocimiento y tu experiencia, así que bueno, en nombre de AgroGlobal y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias también agradecerte. Y bueno, también a vos, Gonzalo, por haberte sumado una vez más como moderador de una de las charlas. Muchas gracias. Y también, como dijo Gonzalo, agradecerles a ustedes porque, bueno, sin su participación, obviamente, sin su presencia y sin sus aportes, sus preguntas, no podríamos seguir sosteniendo este tipo de espacios tan necesarios, ¿no?, en este momento. Así que, bueno, por último, contarles que la próxima agroconferencia, como bien dice ahí en la placa, es el día 26, miércoles 26 de agosto, el próximo miércoles a las 19 horas, que es sobre relaciones laborales en el agro. Van a poder ver que en nuestra página web, que es www.agroglobalcampus.com, en la pestaña del ciclo de agroconferencias, van a poder encontrar ahí el formulario de inscripción y también las charlas de las grabaciones, digamos, de las charlas anteriores,
y en los próximos días ya van a tener a su disposición la grabación de esta conferencia por si la quieren volver a ver. Así que, bueno, sin más, agradecerles nuevamente, André y Gonzalo, y bueno, y a ustedes los esperamos en la próxima agroconferencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad y felicitaciones por el trabajo, no olvido. Gracias, buenas noches.